Cuando hay problemas de hipertensión es importante llevar un registro para el control de la misma. Para ello vamos a crear una app con AppSheet y Google Sheet para llevar un registro de las medidas tomadas. Para ello pues primero vamos a nuestra unidad de Drive, creamos nuestra carpeta, le asignamos un nombre descriptivo y dentro de esta carpeta vamos a crear una hoja de cálculo, que en este caso es una hoja creada con Google Sheets. Ahora, una vez creada, pues bueno, vamos a tener que asignarle un nombre al archivo. En este caso vamos a ponerle presión arterial, haciendo alusión que vamos a llevar un registro de esta. Configuramos la región del archivo. Aquí es importante pues para que coincida el formato principalmente de los números, ¿no? En algunos que se usa coma o punto, ¿no? Bueno, aquí lo configuro en este caso para México. Aquí habrá que seleccionar pues en el lugar donde se encuentren, y vamos a ahora a crear los campos o las columnas de nuestra tabla. Asignamos un ID, una fecha, una hora, y hay que llevar el registro de cuándo y a qué hora se toma, creo que es importante. Las medidas como tal, que es la sistólica, diastólica y lo que es el pulso, sean estos tres datos importantes. Y una vez creado, vamos a crear nuestra aplicación en AppSheet. Esta hoja de cálculo pues es nuestra base, es como nuestra pequeña base de datos donde se va a guardar todo el registro de las medidas tomadas. Entonces ahora en AppSheet vamos a crear una app, vamos a nombrarla y vamos a decirle que va a iniciar con unos datos que ya tenemos. En este caso le pongo que se llame presión arterial, no sé qué otro nombre poner. Le asignamos una categoría. Aquí pues no tiene que ser exacto, ¿no? Es simplemente a lo mejor una descripción más completa. Y ahora nos va a pedir que seleccionamos el origen de dato. Pues ahora nada más seleccionamos el archivo que acabamos de crear en nuestra unidad de Drive. Buscamos, seleccionamos el archivo y esperamos a que haga la importación. Como esta va a ser una aplicación muy simple, pues va a constar únicamente de una tabla, y esta pues seguramente la va a agregar de manera automática. Ahora aquí ya cargó la información, vamos a explorar la tabla. Efectivamente vemos que ya está cargada. Y ahora pues va a ser necesario ir dándole formato a los datos. Por ejemplo, el campo de fecha pues le indicamos que es de tipo day, el campo de hora de tipo time. Los valores de sistólica y diastólica pues son valores numéricos, ¿no? Es un número tal cual. Entonces indicamos que va a ser de este tipo de datos. En el campo del ID, por ejemplo, cuando ponemos la palabra ID, pues de manera automática lo reconoce AppSheet y lo asigna que es un tipo, que va a ser un valor de identificador, un valor único, ¿no? Y ya no le asigna el tipo de dato de manera automática. Por ejemplo, también el pulso es un valor numérico, no hay valores fraccionarios, no hay medios. Y entonces ahora pues vamos a indicar que estos campos pues son obligatorios, no podemos crear un registro que le falte alguno de estos datos, a excepción del pulso, que puedo decir que se puede omitir, aunque a decir verdad pues no tengo la certeza de
qué tan importante es que este dato deba existir en cada medida que se tome. Aquí en el aquí nada más pues le cambio el texto a uno más descriptivo. Creo que así es como se debería de llamar de manera correcta y como se muestra en los medidores de presión arterial. Y aquí vamos a configurar los campos de fecha y hora para que el valor inicial se asigne de forma automática. Por ejemplo, en el campo de fecha pues queremos que estaría un poco tedioso tener que asignar la fecha, ¿no? Entonces dejemos que en el momento en que creamos el registro la fecha se asigne de manera automática. Lo mismo pasa con el campo de la hora. Por ejemplo, para la fecha vamos a usar la fórmula de today, que nos devuelve la fecha actual, la fecha sin la hora. Y en el caso de la hora usamos la función time now, que nos devuelve la hora actual en el que se está creando el registro. Esto para que no tengamos que nosotros estarla escribiendo, ¿no? Como decía, no tiene caso que cada que se vaya a tomar una lectura se tenga que estar seleccionando la fecha y la hora en la que se le está tomando. Por aquí me marca un error en las columnas, pero si se fijan, creo que aquí más bien mi error es que puse en el la fórmula donde corresponde el texto en vez de colocarla en el valor inicial. Pero también vamos a checar de una vez los formatos de los campos. Hacemos una prueba y vemos que nos muestra el ID. El ID pues es un valor automático que no tiene sentido mostrarlo, entonces indicamos que es un valor que no se va a buscar, que no debe ser buscado, que no va a ser visible, y la etiqueta label vamos a cambiar la fecha para que no esté asignada el ID, ya que este campo de ID pues va a ser oculto, ¿no? Guardamos cambios y vemos que cuando creamos un nuevo registro, pues bueno, ya no nos muestra el campo ID. Por aquí tenemos un detalle todavía con la fecha y la hora. Y también, por ejemplo, vemos que el valor de sistólica, diastólica y pulso pues inicia en 0, ¿no? Normalmente si no me equivoco, los valores normales deben oscilar entre 120 y 80. Entonces, si cada vez que vayamos a crear un registro tenemos que subirlos hasta ese rango de datos, pues también puede ser tedioso. Entonces vamos a asignarles un valor inicial también a estos campos. Por ejemplo, en el caso de la variable sistólica pues vamos a ponerle 120, en el caso de la diastólica 80 y en el caso del pulso 70. No estoy seguro si estos datos sean los estándares o los normales, creo yo que sí. Entonces los configuramos de esta manera, ya que cuando creemos un registro va a partir de estos valores, y es más fácil incrementar o decrementar según sea el caso de la lectura tomada. Por aquí veo el detalle de las fórmulas y las corrijo de una vez, ¿no? Las cambiamos en vez de el texto que sea en la fórmula. Si ven, pues ya quedó corregido. Y ahora vamos a guardar los cambios y ver cómo afecta nuestra aplicación. Si ven, ya la fecha está bien, la hora está bien,
En los campos de sistólica, diastólica está bien. Por aquí me falta el caso del pulso, que le ponemos que el valor inicial sea de 70, como les comentaba. No sé si sea correcto. Si alguien tiene el dato de esto, de cuáles son los valores normales, pues pueden hacernos la aclaración. Vamos a poner un incremento de que cada vez que presionemos en el botón de más o menos sea un incremento y decremento de 2. Yo aquí lo puse de 2, pero creo que no resulta muy conveniente. Ya hice la prueba y creo que es mejor dejarlo tal cual está o ponerlo en 1, ya que vamos de 2 en 2, pues va a llegar el momento en que nos excedamos por 1 y tenemos que seleccionar y teclear manualmente la cifra, ¿no? Entonces aquí se les recomiendo dejarlo el incremento y decremento en 1 y no ponerlo en 2 como lo hice en Entonces si vemos, hasta aquí va todo bien. Ahora vamos a ver unas pequeñas modificaciones a la vista o a la interfaz, si queremos llamarlo así. Aquí vamos a cambiar el nombre, vamos a cambiar la vista. Esta vista como que no es la más adecuada para llevar el registro, y vamos a cambiarlos a uno llamado table, que lo va a mostrar como una rejilla de datos o como una tabla tal cual. Entonces vamos a crear un dato de ejemplo para ver cómo se visualiza. Guardamos y aquí vemos el cambio, ¿no? Se guarda como como un registro, como una tabla. Entonces yo creo que este es el más adecuado para ir llevando lo que es el registro de las lecturas tomadas con respecto a la presión arterial. Si vemos, aquí no están todos los datos o los campos que hemos creado cuando creamos la hoja de cálculo, y aquí podemos ordenar, por ejemplo, en qué orden se van a mostrar. Por default pues los va mostrando en el orden en que se van creando, ¿no? Pero es importante especificarlo, ¿no? Nosotros queremos que vamos a ordenarlo por la fecha, del más reciente hacia el más antiguo, y lo mismo en el caso de la hora, ¿no? En el caso de que se pudieran tomar varias lecturas al día. Bueno, aquí nos muestra todos los datos que guardemos, pero imaginemos que ya tenemos varios meses, un año o más tiempo de ir guardando los registros. Entonces puede resultar un poco abrumador mostrar todos los datos en la misma pantalla. Entonces vamos a crear como un pequeño resumen de esos datos para que únicamente nos muestre 7 días. Yo aquí lo voy a poner en 7 días, pero creo que sería más recomendable ponerlo a 30 días. Entonces vamos a crear un slide donde le indiquemos que nos muestre los datos seleccionados o filtrados mediante una fórmula, indicándole que nos muestre, por ejemplo, los datos de hace 7 días hasta el día de hoy. Entonces para eso pues vamos a emplear una fórmula donde indiquemos pues sí, que la fecha esté entre el rango, entre lo que es la fecha de hoy y lo que esté entre la fecha de hoy menos 7 días o de 7 días hacia atrás. Y de esta forma pues nos va a mostrar únicamente este rango, los datos en este rango de fechas. Como les decía, yo puse 7 días, pero creo que sería más recomendable a lo mejor dejar 30 días. A final de cuentas, los datos, aunque tengamos un año guardados, pues siempre van a estar guardados en nuestra hoja de cálculo, por eso no habrá problemas, y podríamos crear otra pantalla para mostrarlos todos los datos completos, no, pero creo que de manera principal pues solo se tendrá que mostrar los datos de manera resumida. En este caso pues yo estoy indicando que 7 días, y así le pongo, ¿no? Registro de los últimos 7 días.
Y ahora hay que indicar a la interfaz pues cuáles datos son los que va mostrando, porque en ese momento pues muestra todos los datos completos, pero ahora tenemos que indicarle a la pantalla que no muestre los datos completos, que muestre los datos del resumen o del slide que hemos creado, el de los últimos 7 días. Entonces de esta forma ya en esta pantalla pues ya solo nos va a mostrar ese resumen. Ahora vamos a indicar en qué orden se van a mostrar las columnas, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesa que lo primero que veamos que en pantalla sea los valores de la sistólica, diastólica, el pulso, y al final poner el valor de la fecha y hora, ¿no? Si bien son importantes, pues considero que deben estar del lado derecho, pero esto queda a criterio de cada quien. Y también, como lo hicimos hace un momento, aquí creo que también va a ser importante indicarle el orden que se deben de mostrar, indicando que deba mostrar los más recientes a los más antiguos, ¿no? Entonces también vamos a ordenarlo por fecha y hora. Entonces guardamos los cambios y vamos a indicar cómo van a estar ordenados. Quizás este paso puede ser opcional, ya que pues por default se van mostrando en el orden que se van guardando. Entonces aquí lo tenemos y guardamos nuestros cambios. Hasta este punto pues se podría decir que ya tenemos nuestra aplicación terminada. Podremos dejarlo así y es perfectamente funcional, ¿no? Para llevar un registro. Se puede complementar agregándole otras pantallas, a lo mejor con estadísticas, ¿no? Semanal, mensual, trimestral, pero quiero mantener hasta este momento una aplicación sencilla, ¿no? Ahora vamos a personalizar un poco en esta opción lo que es el idioma, ¿no? Aquí si se fijan podemos ingresar la traducción de todas las opciones que se muestran, pero esto ya es un poco opcional y al gusto. Si no tienen problemas con el inglés, pues pueden dejarlo así. Si no, pues pueden ingresar la traducción de los diferentes textos que aparecen en pantalla, que nos permite actualizar o traducir. Y como les decía, pues hasta aquí esta aplicación está terminada. Se puede complementar ya según las necesidades. Digo, se puede incluir ya sea un resumen así como de 7 días, pues puede ser uno por 30 días, 15 días, mensual, trimestral, inclusive alguna interfaz con estadísticas. Pero para no alargar demasiado el video, pues lo dejo de esta manera lo más sencillo posible, pero bastante útil desde mi punto de vista.